Al capítulo 4 de Romanos. Entonces estamos en la fase 1 de la única salvación que tenemos en Cristo. La fase 1 se llama la justificación. Hemos sido salvos ¿de qué? De la pena del pecado, ¿verdad? Estamos viendo la fase número 1 que hemos sido salvos de la pena del pecado. En un instante, cuando usted pone su fe en la obra consumada de Jesucristo en la cruz, en su muerte y resurrección por nuestros pecados, entonces usted es declarado justo delante de Dios. Y esa es la fase número 1, salvo de la pena del pecado. Tito 3:5 nos dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La salvación es una obra completa del Espíritu. ¿Por qué? Porque Él viene y convence al pecador de justicia, de juicio, de justicia, de pecado, de justicia y juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque subiré al cielo y ya no me veréis más. Ya hizo la obra que puede justificar a todo hombre, que es la obra de la cruz completa. Y de juicio porque si ya condenó a Satanás, cuanto más aquellos quienes rechacen el evangelio de Cristo van a recibir semejante condenación. Entonces por eso nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, el lavamiento, la regeneración, de la renovación del Espíritu Santo. Obviamente usted tiene que ejercer fe para poder ser salvo. ¿Y quién es lo que le salva? Es el objeto de su fe, Jesucristo, el Señor, quien murió y resucitó por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Hechos 16:31, ellos le dijeron ya cuando el carcelero, sacándolos afuera, dice la palabra de Dios. Es interesante ver eso, sacándolos afuera, ya estando presente en su casa, le dijo, varón, señores, ¿qué haré yo para ser salvo? Le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, estando allí presente, y toda tu casa, todos los que están ahí presentes. Esto no es una promesa, esto es que todos estaban escuchando el Evangelio para cuando Pablo ya estaba fuera de la cárcel. Estaban ya en su casa ahí sentados. Tanto es que los demás escucharon, dice la palabra de Dios, el contexto dice que creyeron y él y su casa fueron bautizados. O sea que fue en un acto que todos pusieron su fe en el Señor Jesucristo. Sí, yo he escuchado a muchas personas que lo predican como si fuera una promesa. Hay que tener cuidado, no es una promesa. Que leer bien el contexto. Tú fuiste justificado ante Dios en el momento en que creíste en la persona y obra de Cristo. Esto solo sucede una vez en la vida. ¿Es obra de quién? De Dios. Es obra de Dios, es una obra completa de Dios. Cuando tú pones tu fe en lo que hizo Jesucristo por tus pecados y que resucitó entre los muertos, muriendo y resucitando entre los muertos, la obra que Él hizo justifica al impío. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿verdad? Y vamos a ver cómo nos justifica, cómo la obra perfecta de Cristo sirve para justificarnos a nosotros. Y vamos a ver que hay una transferencia, ¿verdad? Hasta ahora sabemos que Él murió por nuestros pecados, pero vamos a ver que no solamente Cristo murió por nuestros pecados, sino que también Él nos ha dado ahora de su justicia para que podamos ver a Dios. Y vamos a ver cómo esa justicia es impartida. Entonces estamos viendo los tres tiempos de la salvación, la justificación, desde el capítulo 3 del 21 al capítulo 5, 21. La justificación explicada, como ya la vieron con el hermano. Ahora vamos a ver, la siguiente es la justificación ejemplificada. Romanos capítulo 4 del 1 al 25, ¿sí? Ejemplificada. Y yo voy a tomar los ejemplos entonces de lo que es los ejemplos que va a tomar Pablo son los ejemplos de Abraham y el ejemplo de David, ¿sí? Mire que toman dos ejemplos muy interesantes. Uno tiene que ver con la salvación antes de que la ley fuese dada, ¿sí? Y alrededor de 400 años antes de que la ley fuese dada, que fue Abraham, que fue justificado por medio de la fe, ¿cierto? Y luego pone a uno bajo la ley, que es David. Pues de cuando ya David había levantado, ya estaba él y cometió el pecado con Betsabé, ¿verdad? Ya la ley ya estaba en pie hace tiempo, ¿verdad? Entonces está mostrando muy claramente que en el Antiguo Testamento también las personas eran declaradas justas delante de Dios, de la misma manera como nosotros todos ahora somos declarados justos delante de Dios. La diferencia, ellos miraban hacia el futuro y ponían su fe en la simiente de la mujer, ¿verdad? Y a través de que la nación de Israel iba a traer Dios el Mesías. Y nosotros miramos ya el pasado como una obra consumada, ¿sí ve?
pero nos salvamos de la misma manera, por medio de la fe en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver los ejemplos de la justificación. Y si pudiéramos poner un título a esta parte, sería la justificación ejemplificada o ilustrada, ¿sí? Y vamos a ver que Pablo afirma tres hechos importantes acerca de la salvación de Abraham, ¿cierto? Para probar que la experiencia espiritual del patriarca fue semejante a la de los creyentes en la actualidad. ¿Sí? La salvación siempre ha sido por gracia, siempre ha sido por la fe en Jesucristo, ¿cierto? En el Mesías por venir. Entonces es interesante ver eso, hermanos, que a pesar de que estaban bajo la ley, había un sistema sacrificial. En ese sistema sacrificial se colocaba de una manera ilustrativa lo que estaba por venir, la sustitución de un inocente por nuestros pecados. Y por eso tenía el sacrificio ceremonial, ¿verdad? Para que Dios pudiera de alguna manera, por medio de la fe de aquella simiente que ellos tenían, del Salvador que iba a venir del Mesías, ellos pudieran por medio del sistema sacrificial, el sistema de sacerdotal, ¿verdad? Hacer como una sombra de lo que había por venir, una representación de lo que estaba por venir. ¿Y qué esperaban ellos? Como vimos con el hermano, ellos miraban el tiempo y la persona. Entonces buscaban el tiempo y la persona, los profetas, anunciando cuál de la descendencia física de Abraham iba a ser ese Mesías, ¿sí? Y cuándo se iba a manifestar, ¿cierto? Pero ellos creían claramente de que uno de esos iba a ser ¿quién? El Mesías, ¿cierto? El ejemplo del Antiguo Testamento de ser justificado aparte de la ley. Eso es Romanos 4, el 1 al 25. Y si pudiéramos colocarle como un bosquejo, de aquí en adelante Pablo va a hablar de capítulo 4, del 1 al 8. Nos va a hablar que Abraham y David fueron justificados por la fe, no por las obras. Sería el versículo 1 al 8. Y después del versículo 9 al 17 nos va a aclarar otra afirmación, que fue justificado por gracia, no por la ley. Y del versículo 18 al 25, que fue justificado por el poder de la resurrección y no por esfuerzos humanos, ¿verdad? La obra de Cristo desde su nacimiento hasta su nacimiento físico, porque ya desde el cielo se nos fue dado como hijo, era hijo de Dios, ya dado desde el cielo. Desde su nacimiento físico hasta su resurrección fue pura obra de Dios, intervención divina a través del poder del Espíritu Santo, para que el hombre no tenga de nada que gloriarse, ¿verdad? Entonces vamos a ver uno por uno. Entonces vamos a los ejemplos del Antiguo Testamento de ser justificado aparte de la ley. Romanos 4, del 1 al 5, vamos a leerlo allí, por favor. Dice la palabra: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Sí? Es interesante ver que aquí habla de nuestro padre según la carne. Obviamente está haciendo alusión a la descendencia física de los judíos, ¿verdad? Pero de una manera extendida vamos a ver que también en el versículo 11, si va al versículo 11, también nos habla que Abraham es el padre o fue el padre de todos los creyentes. ¿Por qué? Debido a la promesa, ¿sí? Debido a la promesa. ¿Qué le había prometido Dios a Abraham? Vamos a Génesis capítulo 12, por favor, para que entendamos bien la promesa, ¿sí? Génesis capítulo 12, cuando lo llamó para salir de Ur de los Caldeos. Génesis 12, 1, 2 y 3, versículos 1 al 3. Nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Mire que ya le había dicho, o sea, antecito le había dicho, está haciendo como un recuento, ¿cierto? Vete a tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, ¿cierto? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeren, a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿sí? Entonces vemos ahí muy claramente que Dios le prometió la tierra, le prometió la simiente y le prometió la promesa y la simiente, ¿verdad? Y que era a través de su simiente que serían bendecidas, que iba a ser una generación grande
y que a través de esa generación iba a bendecir a todas las naciones de la tierra, hablando de los gentiles, a través del sacrificio de Cristo, iban a ser bendecidas todas las naciones del mundo. Ahora, le dio una noción general, ¿cierto? Porque luego después en el capítulo 15 es más específica la promesa. Vamos al capítulo 15, versículo 6. El contexto es muy diferente. Aquí ya en el capítulo 14, ella había vencido a algunos de los enemigos, ¿sí? Y es más, había vencido a algunos de los enemigos ya estando en la tierra. Y ¿qué había pasado? Vino al Señor y en el versículo 1 le dice, Génesis 15:1, ¿están ahí? Amén. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, ¿sí? Y tu galardón será sobremanera grande. Viene el Señor a fortalecerle la promesa, ¿verdad? Y ese le revela como su escudo, ¿cierto? Como su escudo, con uno de los nombres de Dios, ¿verdad? Que Él es su escudo, Jehová es mi escudo, ¿verdad? Y le mostró pues que con Él iba a triunfar, ¿verdad? Y dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa, como era la costumbre cuando las personas no podían tener hijos. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Mire que ya es más específica la profecía. Un hijo tuyo te heredará. En la otra le dijo, y haré de ti una gran nación, ¿verdad? Aquí dice cómo ya. Es a través de un ¿qué? De un descendiente físico y específicamente le habla que va a salir de él, no del siervo ¿no? Dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y miró, dice la palabra de Dios, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. O sea, que creyó en realidad que todas las promesas, creyó promesa contra promesa, como dice la palabra de Dios. O sea, él creyó y contó que lo que Dios le había dicho era cierto, ¿sí? Es más, esa palabra dice que creyó significa amén, así sea, ¿sí? O sea, que lo tomó por cierto, tomó lo que el Señor le había dicho, esa revelación, la tomó a su cuenta, como algo por lo cual él se justificaba delante de Dios, le creyó a Dios, ¿cierto? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y luego le muestra, para resumirle un poco, para que no nos extendamos, en el versículo 6 en adelante, le muestra cómo ese pacto es unilateral. Quiere decir, depende de la fidelidad de Dios y no de la fidelidad de Abraham. ¿Y qué le dice? Y dice la palabra de Dios respondiendo a la pregunta en el versículo 6 y en el 7. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y ya estaba en esa tierra, o sea que parte de la promesa estaba a punto de cumplirse. Y él lo creía, ya lo tomaba por cierto. Y él respondió a la promesa del versículo 12, ¿verdad? Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿Sí? ¿Y qué le manda el Señor? Dice, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y los tomó él y los partió por la mitad, como hacían en ese tiempo los pactos, ¿verdad? En ese tiempo cuando hacían pactos, usualmente lo hacían bilaterales entre los hombres. Bilaterales quiere decir que hay 2 partes que intervienen en el pacto. Entonces, ¿qué hacían? Partían los animales y las partes, las 2 personas que hacían el contrato, pasaban por el medio diciendo de que los 2 iban a cumplir su parte del pacto para que se llevara a cabo. Y cuando pasaban eso ahí es como decir, poner su firma y realmente usted se hacía responsable de que el pacto iba a ocurrir, ¿verdad? Pero en este caso, Dios le hizo que partiera todo esto, pero no le dijo cuándo Dios iba a intervenir. Y Abraham, el hombre, trata de espantar las aves de rapiña que vienen a comerse el sacrificio. Y él era allí. Y al último se cansó y Dios de a propósito lo dejó que cayera dormido, vencido y no pudiera más. Y luego le mostró que él pasó por en medio de ese sacrificio, él solito, como una llama de fuego, ¿verdad? Diciendo que el pacto va a depender de la promesa de Dios únicamente y no del hombre. No por obras para que nadie se gloríe, ¿sí? Y le mostró claramente que el pacto es unilateral, obra perfecta. Y obviamente de una manera extendida vemos a Jesucristo que lo hizo solo a la hora de la redención, ¿sí?
¿Y qué pasa? Le mostró que el pacto iba a ser unilateral, dependía de Dios, ¿sí? De Dios únicamente. Él era el que le iba a la tierra, Él era el que le iba a el descendiente, y Él era el que le iba a prometer que en ese descendiente todos los de la tierra iban a ser bendecidos, hablando de nosotros los gentiles, que hemos venido entonces de una manera extendida, referimos a Él que Él es nuestro padre, Abraham también, ¿cierto? Porque por medio de la descendencia de Él vino la fe, y somos como la fe de Él, hemos creído en el mismo que Él tuvo la fe, ¿verdad? Entonces la justificación de Abraham ante Dios estaba basada en la fe, no en las obras. Confiaba en el pacto unilateral de Dios. Él aclaró eso, hermano. Entonces lo leímos allí en Romanos capítulo 4 del 1 al 5, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, ¿qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Es más, lo hizo cansar hasta que no pudiera más para mostrarles que no es por obra para que nadie se gloríe, ¿verdad? Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham y le fue contado por justicia, ¿cierto? Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, ¿verdad? Entonces vemos que la justificación de Abraham ante Dios estaba basada en la fe y no en las obras, ¿sí? Así se aseguró Abraham de que realmente el Señor iba a cumplir lo que decía, ¿verdad? Romanos 4:1, vemos entonces, vamos a ver que Abraham descubrió que el hombre se hace justo ante Dios mediante la fe en Él, aparte de las obras de la ley, ¿sí? Aparte de las obras, ¿sí? Y por eso dice la palabra de Dios, que pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne, ¿verdad? Y entonces vemos claramente eso. Romanos 4:2 nos dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque vimos que así no fue. Él no tenía de dónde gloriarse, además, no pudo más, ¿verdad? Abraham descubrió que alguien justificado por la fe y no por las obras carece de tener razón alguna para jactarse, ¿sí? La salvación que viene mediante la fe anula todo orgullo, porque anula toda intervención humana. Es más, cuando Él pasó por el medio del sacrificio, le mostró que no había ninguna intervención humana, que el pacto dependía completamente de la obra de Dios. Todo lo que tenía que hacer era creer, ¿sí? Entonces, es maravilloso ver eso. Y anula todo orgullo, toda intervención humana. Romanos 4:3 nos dice la palabra, vamos a leerlo, dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham descubrió que Dios le atribuyó o le acreditó a su cuenta justicia a él como un regalo en el momento en que creyó a Dios, ¿sí? La justicia no fue el resultado o recompensa de sus buenas obras, ¿sí? Porque entonces él tendría que gloriarse, ¿verdad? Fue el resultado de la obra completa de Dios únicamente, ¿sí? Por eso decimos que el hombre es salvo por la sola fe en la sola obra de Cristo, ¿sí? Únicamente por la obra de Cristo, solamente por la obra completa de Cristo y no por las obras de la ley. Entonces eso descubrió Abraham. Y descubrió que Dios acredita justicia a la cuenta de uno. O sea, que Cristo murió por nuestros pecados y nuestros pecados se le pusieron a su cuenta a Él, ¿cierto? Él pagó toda el acta que estaba en contra de nosotros, dice la palabra de Dios, porque lo que nos levantaba un acta a nosotros, que nos ponía en deuda a Dios, ¿qué fue? La ley. La ley nos colocaba bajo la condenación, ¿sí? Y es importante que nosotros veamos eso y entendamos, porque cuando entendemos eso, tenemos una mejor evidencia de qué es lo que se está hablando aquí cuando dice que se le acreditó a su cuenta, ¿verdad? Y veámoslo, hermano, ese está, yo les digo en qué está, cuando le acredita a su cuenta, el acta está en Colosenses 2, del 13 al 14. Colosenses 2, del 13 al 14. Colosenses 2, del 13 al 14. Nos dice la palabra de Dios, y a vosotros estando muertos en pecados
y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándonos algunos de los pecados, no dice todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. La ley nos acusaba, nos ponía bajo condenación, que nos era contraria, ¿verdad? Dice allí, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea que Cristo tomó nuestros pecados, le dio Dios el Padre su debido pago, porque sabemos que en la cruz, como lo leímos en Romanos 1:17, la justicia de Dios se manifestó en la cruz, en el Evangelio. Porque Dios está mostrando que el pecado del hombre sí necesita recibir su paga. Pero Dios en su paciencia y su longanimidad pasó por alto la ignorancia de los hombres, ¿verdad? En cuanto a todo esto. ¿Cómo? Colocando toda la ira del pecado de la humanidad sobre su Hijo, ¿cierto? Esperando que todo el mundo responda al Evangelio para ser salvo. ¿Sí? Ahora, el problema es esto. Oye, pastor, pero si ella murió por los pecados de todo el mundo, ¿por qué entonces no todo el mundo se salva? Es porque no todo el mundo tiene la fe de Abraham. Quiere decir que pone su fe en lo que hizo Cristo. Y si uno no pone su fe en lo que hizo Cristo, no se le puede acreditar la obra que Él hizo, que ya pagó por nuestros pecados, a nuestra cuenta. ¿Sí ve? La transacción tiene que ser completa. Dios está reconciliando al mundo a través de Jesucristo. ¿Sí? ¿Cómo? Perdonándole los pecados. ¿Cierto? Pero ahora falta que el mundo se reconcilie con Dios, dice la palabra de Dios. ¿Cierto? Poniendo su fe en Él para que lo que Cristo ya hizo se les acredite a su cuenta. Es la fe lo que se le acreditó a la cuenta de Abraham para ser salvo. Quiere decir, hace efectivo el sacrificio de Cristo a mi cuenta. Por decirlo así, usted tiene su banco y usted tiene una deuda impagable que no tiene manera de cómo pagarla, ¿verdad? Y supongámosle un precio, pues, un billón, que sea 1.000 millones de dólares, ¿verdad? Y resulta de que llega John y te dice a ti, oye, yo ya tengo todo el dinero disponible y te lo tengo como un regalo para que sea puesto a tu cuenta. Y entonces tú dices, ¿verdad? Tú dices, ¿verdad, John? Y dice, sí, ¿verdad? Yo lo tengo, hermano. Es más, te lo puedo mostrar que está en mi cuenta. Y te muestra allí el extracto bancario. ¿Verdad? Está la cuenta de él. Sí. Pero entonces, tú dices, oye, pero John, no me basta que tú tengas el dinero allá, así tengas la intención de regalármelo, hasta que no esté en mi cuenta, hermano. Yo todavía estoy con una deuda que ya no, ¿cierto? Pero John dice, yo te lo estoy dando como un regalo, ¿tú lo crees? Oye, si tú lo crees, yo te lo traspaso a tu cuenta. Si no lo crees, no. Porque no estás creyendo en mi palabra, ¿sí me entiendes? No estás creyendo, soy tu amigo, hermano. ¿Verdad? ¿Sí ve? Si tú no crees, no, esa realidad no se va a acreditar a tu cuenta. Pero si tú lo crees, sí. Así es la salvación, hermano. A pesar de que Cristo murió por el pecado de todo el mundo, solamente la fe hace que la persona sea declarada justa delante de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la justicia de Dios necesita ser acreditada, la justicia de Cristo, la rectitud de Cristo. La gente tiene que ser vestida de su rectitud. ¿Sí? Porque sin la rectitud de Dios nadie verá a Dios. Sin la santidad nadie verá a Dios. Entonces por eso vemos que ahí fue justificado Abraham, ¿cierto? Aparte de las obras de la ley. ¿Cómo? Por la fe en Jesucristo. Romanos 4:4, vamos allí. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Romanos 4:4? Dice la palabra, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Claro, ¿cierto? Las personas entre más traten de ganarse la salvación por obras, más endeudados se encuentran con Dios. ¿Por qué? Porque acuérdense que viene de una condición. El problema del hombre es de una condición hereditaria, que necesita un nuevo corazón, necesita realmente una regeneración espiritual. Una circuncisión no hecha de mano, que era simbólica, la abrahámica, ¿verdad? Sino una hecha por el Espíritu del corazón, dice la palabra de Dios.
¿sí? La letra mata, mas el espíritu vivifica, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Abraham entendió la gran diferencia entre sueldos pagados a alguien que los merece por su trabajo y el favor inmerecido dado gratuitamente a alguien que no trabaja y, por lo tanto, no lo merece. Dios atribuye justicia, su rectitud, que es la única que Dios demanda para que el hombre pueda ver a Dios, a alguien como un regalo en el momento en que simplemente cree en Él. ¿Por qué muchas personas, a pesar de que escuchan el Evangelio y saben que Jesucristo ya murió por sus pecados, ¿por qué no se salvan? ¿Por un solo pecado? Por el pecado de no creer que Él ya pagó por todos sus pecados. ¿Sí? Miren lo que dice Juan 16, por favor. Juan 16, nuevamente, versículo 8. Habla el Señor de su partida y que si se fuere, Él iba a enviar el Consolador, el Espíritu Santo. Entonces, Juan 16, 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado singular, por cuanto no creen en mí. Y si no creen en Él, entonces la justicia, el regalo que ya fue ofrecido, no se les puede acreditar a su cuenta, a su vida. El Espíritu Santo no se les puede dar para que sean adoptados hijos suyos, porque la única manera de ¿qué? De recibir el Espíritu Santo es mediante la fe en Jesucristo. ¿Sí? ¿Sí ve? Efesios 1:13, mire lo que dice la palabra de Dios, Efesios 1:13. Por eso la fe precede la regeneración. Efesios 1:13. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de ¿qué? De verdad. Efesios 1:13. El evangelio de vuestra salvación, que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos. Y habiendo ¿qué? Creído en Él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es lo que antecede el sellamiento del Espíritu Santo de la promesa? La fe en Jesucristo. Entonces, ahí ve usted claramente que a la hora de la dispensación de la iglesia, las personas deben de creer para ser sellados por el Espíritu Santo, para poder tener las arras de su herencia, que es el Espíritu Santo. La rectitud de Cristo con la cual pueden ver a Dios. Continuamos. Las obras son recompensadas con sueldos ganados, ¿sí? Y es bien interesante hacer esta distinción. Las obras son recompensadas con sueldos ganados. Los sueldos nunca son contados, considerados como un favor o un regalo, ¿sí? Porque al fin y al cabo los trabajaste, ¿sí? Así no es con Dios. Dios ofrece la salvación como un regalo únicamente. Los sueldos son contados como pago merecido, como algo que se debe. Como algo que se debe. Al fin y al cabo te lo estás ganando porque estás trabajando por ello, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes les gustaría trabajar y que no le paguen? No, y usted merece y que no le paguen aquí. Lo bueno es que usted puede ir, se queja y se le va mal a la compañía, ¿verdad? ¿Sí ve? La justificación ante Dios es un favor inmerecido, no un pago. Es que tenemos que entender que Dios nos da dos cosas. Misericordia quiere decir que no nos da lo que nosotros merecemos, el infierno y la condenación. Pero la gracia quiere decir que Dios nos da lo que no nos merecemos, que es la salvación y el perdón de Dios. ¿Sí? Si la misericordia dice, no quiero que se condenen, quiero que se salven. La gracia dice, yo quiero darle lo que no se merece, la salvación a través de la sustitución de mi hijo. Lo único que quiero es que crean que mi hijo ya hizo la obra completa por ellos, ¿cierto? Entonces la justificación ante Dios es un favor inmerecido, no un pago. ¿Sí? Ahora, hermano, ¿cómo usted se sentiría? Le voy a poner una ilustración bien clara. ¿Cómo se siente usted cuando usted le compra un regalo a su esposa? ¿Verdad?
¿Y cómo se sentiría usted si usted trae un regalo bien bonito que le costó? Estamos hablando que le costó. O sea, usted trabajó por eso, pero bastante. Y un anillo hermoso, pues una cosa costosa. La ama, pero bastante. Y usted viene y le dice, mi amor, feliz cumpleaños, ¿verdad? Y le saca usted así y ella desempaca y lo mira. Y dices, oye, mi amor, a ver, ¿cuánto te debo? Y comienza ella a sacar la chequera y todo. ¿Cómo se sentiría usted? Que ella esté tratando de pagar por algo que usted le está regalando. Una ofensa terrible. Así se siente Dios cuando las personas piensan que es por obras, hermano. Porque en realidad están abofeteando la obra ya hecha por Cristo, que tuvo un alto costo. Gratuita sí es, pero con un alto costo, con su vida pagó, hermanos. Y con su resurrección, ¿verdad? Entonces, ¿sí ve? Entonces, ¿qué descubrió Abraham? Abraham descubrió que Dios no clasifica la fe como una obra, mas al que no obra sino cree, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Versículo 5, vamos allí claramente. Romanos 4, versículo 5 dice, mas al que no obra sino cree en aquel que justifica al impío, o sea, que tiene el poder para justificarlo el impío, como levantándose entre los muertos, para nuestra justificación, dice la palabra de Dios. La muestra de que Él tuvo poder sobre la maldición que nos trajo la ley, que era el pecado, la muerte, la consecuencia, ¿verdad? La maldición. Jesucristo por nosotros se volvió maldición, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Porque maldito todo aquel que es colgado en un madero, ¿verdad? Todo lo que se haya levantado en contra de nosotros fue satisfecho por la obra perfecta de Cristo y por su vida, tanto física como hasta la muerte, fue vida perfecta, desde nacimiento hasta muerte, para satisfacer los requisitos de la ley. Lo satisfizo a tal grado que se levantó entre los muertos. La maldición de nuestro pecado no pudo contra la grandeza de su gracia. ¿Sí ve? Y luego vamos a ver eso, que donde abundó el pecado, la gracia sobreabundó. El pecado nuestro nunca puede sobrepasar el tamaño de la gracia, porque de otra manera Jesucristo se hubiera quedado acostado y nunca se hubiera levantado entre los muertos. Póngase a ver. Por eso se levantó entre los muertos para nuestra justificación. Y de manera figurativa, Él sabía, cuando el Señor le pidió años después a su hijo, como lo dice Santiago, que lo ofreció allí a Abraham, a Isaac, ¿verdad? De una manera, Él sabía que Dios lo iba a traer de entre los muertos. Le dijo a su siervo, nosotros vamos a adorar y volveremos. ¿Sí? Y dijo, Padre, veo la leña y el sacrificio. Dije, Jehová proveerá. Él sabía muy bien que había un sustituto que el Señor iba a proveer a través de su simiente. ¿Sí? Pero también sabía muy bien que Dios lo tenía que levantar entre los muertos, porque Él creyó promesa contra promesa. Él creía que lo que decía Dios es un amén, es un sí. Y Él creía que Dios literalmente lo tenía que levantar de entre los muertos, que no lo verifica también después en hebreo, ¿verdad? Que Él lo creyó en sentido figurativo, que Dios lo iba a levantar de entre los muertos, ¿verdad? Y el hombre está decidido, y mire, no fue con lágrimas que Él levantó allí, fue con gozo. Él fue a adorar. Su fe era, el hombre ya sabía, para Abraham, porque yo ya sé, ¿sí ve? Porque él amaba más al Dios de la promesa que la promesa misma, hermanos. ¿Sí? Tremendo. Esa es la fe. Porque él sabía que a través de esa simiente su Salvador iba a venir. ¿Sí? Entonces, claramente lo dice la palabra de Dios. Mas al que no obra, sino al que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La fe no es un esfuerzo o obra o contribución que Dios recompensa con la salvación. Sí viene por la palabra de Dios dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que oyó Abraham para ser salvo? La palabra de Dios. ¿Quién llamó a Abraham para ser salvo? Dios. Dios hizo todo, hermano. Es una obra espiritual de afuera hacia adentro, hermano, ¿sí? Pero el hombre tiene que responder en fe. ¿Sí ve? Dios no puede creer por ti.
Tú tienes que ejercer tu fe en Él. La fe no es un esfuerzo o obra o contribución que Dios recompensa con la salvación. Dios nos da prácticamente el poder para que todas las personas puedan tener fe cuando el Evangelio llega, hermanos. ¿Sí? Claro, sin el Evangelio nadie puede ejercer fe. ¿Por qué? Porque el valor de la fe no está en la fe misma. Escúcheme bien, la fe sola no salva. Es el objeto que salva. Es la fe en Cristo. Sí, es la que salva. Hay mucha gente que ten fe, pero ¿eso qué? Si la fe no tiene un objeto, es una fe que no salva. ¿Sí? Pero si ese objeto es Jesucristo, sí le salva, ¿verdad? Para Dios la fe es lo directamente opuesto o la antítesis de la obra. Por su propia naturaleza, la fe no es una obra meritoria que merece recompensa o compensación, sino que es la cesación de la obra o esfuerzo. ¿Sí? Es más, Dios exige a los hombres que se arrepientan y también exige que crean. ¿Sí? Cuando lloró sobre Jerusalén, tú que apedreas a los profetas y esto, y dice, ¿cuántas veces no quise como la gallina abrazarlos, verdad? Y no quisiste. Si dice que no quisiste es porque pudieron haber creído, sí o no. Claro que sí, pero no quisieron. Sí. Dios no está impidiendo que la gente crea. No tiene que infundirle nada para que la gente crea. El Evangelio es suficiente poder para habilitar a toda persona que tiene que tomar una decisión. Y esa decisión es de vida o muerte. ¿Sí? O crees y eres salvo, o no crees y eres condenado. ¿Sí? La palabra de Dios dice, y la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas de la luz, pues ahora eran malas, ¿cierto? Pero también nos dice la palabra de Dios allí, que el que cree es justificado, pero el que no cree, el que no ha creído, no era la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, es un solo pecado que condena a la humanidad, el no creer. Romanos 4, 5b. Abraham confió en Dios. Su fe fue en aquel que justifica al impío. ¿Sí? En aquel que justifica al impío. ¿Ha creído usted en Jesucristo que Él justifica al impío? Es algo maravilloso que la ley nunca pudo cumplir, porque esa no era su función. La función de la ley era revelar el estándar de Dios, sobre todo el pueblo de Israel que habían salido de toda esa idolatría egipcia, ¿verdad? Y por eso le recuerda, eso es el Dios de Israel que lo saqué de tierra de Egipto, y comienza a darle los mandamientos, ¿verdad? Un Dios que se manifestó con poder y gloria a su favor. Y era necesario que los volviera a traer al estándar que Él es, en comparación a los dioses falsos de Egipto y los dioses de los amorreos y toda esa gente que estaba en la tierra prometida, ¿verdad? Entonces Abraham confió en Dios. Su fe fue en aquel que justifica al impío. Algo maravilloso allí que justifica al impío. ¿Por qué? ¿Por qué dice que justifica al impío? Porque en realidad, cuando usted ve allí en la ley, estamos en el versículo 5, ¿verdad? Vemos que la ley decía, no justificaré al impío. Mire lo que dice ahí Éxodo 23:7. Éxodo 23:7, vamos ahí. Lo que la ley dice, ahora Dios lo ofrece como un regalo por medio de Jesucristo. Éxodo 23, versículo 7. Éxodo 23:7. Y dice la palabra de Dios: de palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, o sea, el que ya ha creído, al creyente, porque yo no justificaré al impío. ¿Sí ve? La ley no podía justificar al impío. ¿Sí ve? La ley no podía justificar al impío. Pero, ¿qué nos dice la buena noticia, hermano? Nos dice la palabra de Dios entonces en Romanos 8:3. ¿Qué nos dice Romanos 8:3? Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, o Romanos 8:3, por la carne,
Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, porque fue el pecado que trajo la condenación, condenó el pecado en la carne. ¿Sí? ¿Sí ve? ¿Para qué? Para que lo que dice el versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, si la ley dice claramente, no justificará el impío, el Señor ahora nos dice por medio de Jesucristo, yo te puedo justificar porque yo ya hice una obra completa por ti. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Crees que Cristo pagó personalmente por tus pecados? ¿Crees que fueron tus pecados quienes clavaron a Cristo en la cruz? Y que Cristo hizo eso en amor y sustitución tuya para que por medio de su sacrificio y de su obra perfecta, su rectitud pueda ser acreditada a tu cuenta. Si lo crees, se te acredita a tu cuenta. Si no, al contrario, ese pecado de no creer se te va a acreditar en tu contra. Tremendo. Más condenación hay, como dijo el Señor Jesucristo, para esta generación, hablando de la generación de los judíos que vieron a su Mesías personalmente y no le recibieron como persona que estaba allí, ¿verdad? Que para Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque no lo vieron. O sea que en el infierno hay grados de intensidad de condenación. Sí, ese fuego para todo el mundo eterno, ¿verdad? Pero hay grados de intensidad. A mayor revelación de Dios, mayor responsabilidad del hombre de responder. ¿Sí? Y si tuvieron la mayor revelación que era el Mesías personalmente, Jesús le dijo a uno que tenía el pecado más grande, ¿verdad? El que le entregó, ¿verdad? ¿Por qué? Estuvo con él, caminó con él, que todo eso. ¿Y qué pasó? Mayor pecado tiene porque le entregó, ¿verdad? O sea, mayor condenación. Usted se puede imaginar todos los judíos que rechazaron, ¿verdad? El Señor les dijo eso, hermano. Entonces, porque es el pecado imperdonable. Ese es el pecado imperdonable, cuando que habla la Biblia, la blasfemia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dando testimonio de pecado para que crean en Él. Y si uno no cree que Él murió por nuestros pecados, plural, pues entonces ese pecado se nos va a aumentar a la cuenta en el día del juicio, ¿verdad? Por no haber creído en Él, mayor condenación hay. Pero lo bueno es que si usted cree, se le cuenta a favor la obra perfecta de Cristo por su gracia, a su cuenta, para ser justificado por la mera gracia, por la pura gracia de Dios, pura obra de Dios. Abraham confió en Dios y su fe en aquel que justifica al impío. La fe bíblica no es una aura de buena voluntad o de buenas intenciones, no un sentimiento acerca de Dios, no es de sentir, hermanos, es de creer objetivamente la obra de Cristo en la cruz. Y después vamos a ver acerca de qué es el Evangelio y qué no. La fe bíblica siempre tiene un objeto, el objeto digno de la fe de Abraham. El Salvador prometido era totalmente capaz de salvarlo. Juan 8:56. Juan 8:56. Veamos la fe de Abraham. Juan 8:56. Nos dice allí, Abraham vuestro padre, este Jesús hablándole a los fariseos, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Acuérdate que él miraba no solamente esta tierra, sino aquella por venir, ¿verdad? Veía la celestial, la Jerusalén celestial, ¿verdad? Realmente estaba añorando, era aquella que Dios le iba a dar en un futuro, ¿verdad? Sí. Y por eso andaba en tiendas y todo esto. Él andaba por la fe, hermano. No solamente fue salvo por fe, sino que seguía andando por la fe. ¿Sí? Él vio su día. El día en donde Él se iba a manifestar también en su encarnación, ¿verdad? Lo creyó, con su Hijo lo demostró, hermano, físicamente. Por eso Santiago nos habla de una fe visible a los hombres. Si Romanos 4 nos habla de cómo el hombre es justificado aparte de las obras de la ley, delante de Dios, Santiago nos habla de nosotros hacer nuestra fe visible, o sea, que las personas puedan decir en nosotros, oye, ese tipo tiene una fe viva, no muerta. Si nosotros no caminamos según la fe, vamos a mostrar a las personas, si no estamos caminando según el Espíritu, sino según la carne, la gente no ve la vida de Cristo en nosotros, ve pura carne, ¿verdad? ¿Sí? Y por eso exhorta a las personas de que nuestra fe se debe poner por obra, ¿verdad? Se debe hacer visible a los hombres. Entonces,
Santiago habla de una fe horizontal hacia los hombres como evidencia de que ya hemos sido justificados internamente. ¿Sí? Mientras Romanos 4 nos habla de la justificación vertical delante de Dios, ¿verdad? Nosotros no siempre manifestamos lo que internamente realmente hemos sido hechos justos delante de Dios, hermano. ¿Por qué? Pero ya es por descuido espiritual, no porque no seamos salvos. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Vamos a leerlo. Abraham descubrió que Dios declara al pecador justo ante él mediante la fe y no el mérito personal, como lo expresado en aquel que justifica al impío, ¿verdad? Allí en Romanos 4:5, ¿cierto? Eso es lo bueno que él decía, mas al que no obra, sino el que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, ¿sí? O sea que tenemos que creer que Dios realmente hizo esa obra para justificarnos y que era necesario que fuese así para justificarnos. Por eso es importante que usted le muestre claramente a la persona la ley y que lo deje de una manera que él vea que en realidad es imposible complacer a Dios y necesita de la obra de Cristo, la buena noticia. De otra manera no es buena noticia, hermano, ¿sí? Porque está apoyándose en sus obras, no es tan malo, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso. Romanos 4:5b, dice la palabra de Dios allí, su fe le es contada por justicia. Cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, su fe le es contada entonces por justicia. ¿Cómo le es contada por justicia? Mire lo que dice la palabra de Dios. Leámosla en 2 Corintios 5:21. Yo creo que es una manera de entenderlo bien por medio de la Escritura, la transacción que hubo, ¿no? 2 Corintios 5:21. Y nos dice la palabra de Dios allí, al que no conoció pecado, ¿quién está hablando? De Jesucristo. Por nosotros lo hizo, ¿qué? Pecado. Le cargó todo el pecado nuestro sobre él, ¿verdad? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La única manera que una persona pueda ser hecho justicia a Dios en él quiere decir que su justicia se le sea acreditada a su cuenta para poder ver a Dios mediante la fe. ¿Sí ve? Entonces muestra muy claramente que todos nosotros necesitamos ser, todas aquellas personas que están perdidas, como nosotros también estábamos perdidos antes, necesitamos ser hechos justicia de Dios en él. Por eso, Juan 1, 9 y 10, leámoslo un momento. Juan 1, Juan capítulo 1. Cuando Juan se refiere allí al resumen de cuál fue el resultado de la nación de Israel cuando él vino a presentarse como rey y salvador. ¿Cómo fue que la nación sucedió? Y dice allí en el versículo 9, Juan 1:9, el Evangelio de San Juan 1:9 dice, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, y sabemos que es el creador porque era el verbo que estaba en el cielo, Jesucristo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No salían a recibirle. Juan el Bautista decía que la gente tenía que salir a recibirle al Mesías, ¿verdad? Pero no le quisieron recibir. Dice, más a todos los que le recibieron, o sea, como rey mientras estuvo presente allí, a los que creen en su nombre, o sea, en la obra que iría a hacer en la cruz, el Evangelio, les dio potestad de ser hechos. Subraye eso, hechos. Mire que va en paralelo con 2 Corintios 5:21, ¿no? Que fue que a través de la sustitución que él hizo, su justicia se nos da acreditada a nuestra cuenta, ¿no? Él es el que nos hace justos. Es indispensable un nuevo nacimiento y es por medio de la fe en Jesucristo que su justicia se nos es acreditada a través de la fe, ¿verdad? ¿En quién confió Abraham? Él confió en el Mesías prometido, como lo leímos en Juan 8:56, que él vio su día. Jesucristo, a pesar de que no sabía su nombre, porque todavía no se había revelado como Jesús, ¿verdad? Ese es el nombre mesiánico, ¿verdad? Y le pondrá Jesús, como le dijo el ángel, ¿verdad? Porque salvará al pueblo de sus pecados, ¿verdad? Emmanuel
fueron nombres que fueron dados después de eso, ¿no? Después de la aparición de Abraham que tuvo con Dios. A la hora exacta o la hora exacta que iba a hacer. No sabía muy bien cómo iba a ser la hora exacta, o sea que iba a ser una cruz. Hasta allá tampoco llegó a saberlo. Pero sí sabía, de una manera literal, yo sí creo que sí sabía que había una paga. Y el Señor de una manera se la tipificó por medio de entregar a su Hijo. Entendió también la resurrección. Ahora, que cómo iba a ser sacrificado el Mesías, no sabía. Hasta ahí es donde podemos saber. Por eso, cada vez que la profecía iba avanzando, se ha hecho más específica. Vimos el blanco ese que el hermano estaba enseñando, ¿no? Entonces, interesante. Romanos 4, del 6 al 8, dice la palabra de Dios allí. Romanos 4, del 6 al 8. La revelación de Dios entonces era progresiva, ¿no? Dice, como también David, ahora nos pone el ejemplo de David. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, ¿verdad? Y aquí nos pone el ejemplo de David, exactamente cuando había caído, después de haber caído con Betsabé, ¿verdad? Y él hace estas declaraciones que están en el Salmo 32 del 1 al 2. Dice, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Mire que por la fe ellos lo daban por hecho, a pesar de que todavía no habían venido a pagar por ellos. Lo habla en tiempo presente. Él no dice allí, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades serán perdonadas. Él bien pudo haber dicho así. No, él sabía que ya había sido perdonado desde el momento en que creyó. Dice, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son, tiempo presente, perdonadas, y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Sí? Entonces vemos que David descubrió que la justificación ante Dios se basa en la gracia de Dios. Habla de la bienaventuranza del hombre. Romanos 4:6. David descubrió la justificación por gracia cuando entendió la bendición de la acreditación de la justicia de Dios a su cuenta, aparte de las obras. Romanos 4:7a nos dice la palabra de Dios diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. David vio la justificación por gracia en la bendición del perdón inmerecido de sus actos ilícitos. Lo mismo nosotros, hermanos. Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados, como leímos en otro versículo por ahí, ¿verdad? Todos. Inmerecidos, sí. Pero con amor lo hizo por nosotros y con mucho sacrificio, hermano. Sí. Hizo una obra completa para que podamos descansar. Lo que era imposible para el hombre y no es posible para Dios por medio de Cristo. Romanos 4:7b nos dice allí, y cuyos pecados son cubiertos. David vio la justificación por gracia en la bendición de la remoción inmerecida de sus pecados de la vista de Dios. ¿Sí? Mientras Jesucristo no había sido sacrificado, los pecados de ellos eran cubiertos. Pero una vez que Jesucristo murió, lo quitó del medio. ¿Sí? Interesante que el sacerdote, cuando entraba a hacer sacrificio una vez al año al lugar santísimo, en el día de la expiación, nunca se podía sentar. ¿Por qué? Porque su obra nunca podía ser perfecta. En cambio, Jesucristo, cuando acabó toda su obra, subió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, porque su obra fue completa, ¿verdad? Él sí pudo quitar el pecado en medio. Romanos 5:8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Sí? Quiere decir que Dios no tiene registro de nuestros pecados. En Jesucristo Dios ya nos juzgó. El juicio ya pasó, pero Cristo ya pagó. En Jesucristo toda la humanidad ha sido juzgada. ¿Sí? El que cree es justificado, pero el que rehúsa creer no era la ira de Dios, sino que la ira de Dios está sobre él. Es condenado, ¿verdad? David vio la justificación por gracia en la bendición de Dios
al no tomar en cuenta sus pecados. Sus pecados. ¿Sí? Dios ya no tiene ningún registro. ¿Sabe qué ve Dios en su vida y en la mía, hermanos? Ve la perfecta justicia de su Hijo. Nos ve limpios, santos, sin mancha, sin merecérnoslo. ¿Sí ve? Tremendo. Y eso es importante que nosotros veamos así, porque eso nos va a ayudar a que nosotros, nuestra santificación progresiva, nos veamos motivados por la gracia de Dios hacia la santidad, porque eso es lo que produce. La gracia de Dios produce santidad, verdadera santidad. La única manera que el hombre puede santificarse es por medio de la gracia de Dios. Y eso lo vamos a ver después. David vio la justificación por gracia en la bendición de Dios al no tomar en cuenta sus pecados. Ahora, las personas que no han creído, lo que ve Dios allí, ve el acta en contra, hermano. ¿Sí? Y tiene un registro, pero grande, de sus pecados. Apocalipsis capítulo 20, y los libros fueron abiertos y cada uno fue juzgado por lo que estaba escrito en esos libros. Dios tiene todo eso, ¿verdad? La conciencia también los delata todo, o sea, ¿no? Gloria a Dios, nosotros no, porque hemos puesto nuestra fe en Cristo, ¿verdad? La salvación de Abraham demuestra que la justificación es por gracia mediante la fe solamente, aparte del ritual alguno. Romanos 4, del 9 al 12 nos habla de eso. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? Claro, esa es una pregunta que hacían algunos de los romanos, ¿verdad? Allí de la iglesia en Roma, ¿verdad? O también para los de la incircuncisión, ¿sí? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y sabemos que Abraham salió, ¿quién? La nación de Israel. Pero mire que cuando se le fue contada por justicia, Abraham todavía no era un judío. Él era un gentil. ¿Sí? Y también fue circuncidado. Él fue circuncidado, primero creyó y 14 años después fue que fue circuncidado. O sea que la circuncisión nada tiene que ver en la salvación, ¿verdad? Ritual no lo salva a uno, ¿verdad? Dice, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? En la incircuncisión fue el que creyó a Dios y 14 años después fue el que se vino a circuncidar. Para dejarnos ver claro que la justificación nada tiene que ver con el ritual de la circuncisión. Ningún ritual te puede ayudar ni agregar ni nada. Y si las personas están poniendo su fe en rituales, en bautismo, en lo que sea, ya lo vimos, está perdido. Porque todo eso es externo. Lo que Dios hace, lo hace interno. Y la única manera que lo puede hacer interno es a través de lo que Él ya hizo en la cruz por nosotros. ¿Sí ve? Ahora, dice la palabra allí en Romanos 4:9, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada su fe por justicia. ¿Sí? Buena pregunta, hacían ellos, ¿verdad? Romanos 4, 10 al 11a, Abraham fue justificado antes de que el ritual de la circuncisión fuese establecido, aproximadamente 14 años. Es más, 14 años, la circuncisión se dio básicamente, aquí lo tengo, básicamente se dio en Génesis 17, del 23 al 27. Usted puede ver cuándo fue circuncidado él. Génesis 17, del 23 al 27. Pero él creyó fue en Génesis 15. ¿Sí? Y ya habían pasado 14 años después de que había creído cuando se vino a circuncidar. O sea que la circuncisión no lo salva a uno, hermano. ¿Sí? Ningún acto externo puede hacer lo que solamente internamente. El cambio de naturaleza lo puede ofrecer solamente el Señor, ¿verdad? A través de una nueva creación. Abraham todavía era un gentil cuando Dios lo declaró justo. Esto demuestra que el no judío o incircunciso puede también ser declarado justo ante Dios. Esto era buena noticia para los gentiles romanos, ¿verdad? Y para todos nosotros. Quiere decir que Dios no hace acepción de personas. Si todos están bajo condenación, la ofrenda de Cristo en la cruz se hizo por todos, sin importar su etnia, ¿verdad? Dios no hace acepción de personas, pero las personas tienen que creer para ser salvos. 4:11c, en cualquier parte del mundo, judío o no judío, circuncidado o incircunciso, puede ser salvo sin tener que hacer ritual alguno, ¿verdad? Sin tener que hacer ritual alguno. Y por eso dice allí, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso,
para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, quiere decir los gentiles, ¿cierto? A fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, ¿sí? Por justicia. Interesante ver que como señal, la circuncisión era una evidencia de que Abraham pertenecía a Dios y de que creía su promesa. Pero una señal no le salvaba. Es más, fue 14 años antes después de poner su fe en Cristo, ¿verdad? Y como sello, le recordaba que Dios le había hecho la promesa y que la cumpliría, ¿verdad? Pero su fe no estaba en la circuncisión, estaba en Jesucristo, ¿cierto? En la promesa de Dios. Romanos 4:12, ¿qué nos dice? Y padre de la circuncisión, o sea, de la nación que se formó a partir de él, porque Dios le prometió que de su simiente iba a ser una gran nación, ¿verdad? Para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. O sea que venía a ser que Salvador, Jesucristo, tanto de gentiles como judíos. Así como lo fue él siendo un gentil, pero también sus hijos, cuando formó la nación a través de Jacob y todo eso, sus nietos, ¿verdad? Fueron salvos, Jacob y así sucesivamente Isaac y Jacob y todo eso, como judíos, ¿verdad? Entonces, solo el confiar en Dios como lo hizo Abraham asegura la justificación. Rituales religiosos como el bautismo, la comunión, ¿cierto? La confirmación, el bautismo de infantes, la circuncisión, ir a la iglesia, orar, encender velas, caminar por un pasillo, etcétera. De ningún modo afectan la justificación, ¿sí? Todas son obras, de nada sirve. Y ya vimos que por las obras de la ley ningún hombre se justificará delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento o la revelación del pecado, ¿verdad? Muy bien, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por todo lo que tú nos das, gracias por la obra sustitutiva de Cristo en la cruz, Señor. Yo te pido, si hay una persona que todavía no ha venido a creer, Señor, en la obra y la necesidad de ser justificado mediante la fe en Cristo, Señor, que hoy tú le traigas dicha convicción, Señor, para que pueda poner su fe. Si estaba poniendo su fe en el bautismo, en su religión, en su denominación, en su pastor, en su liderazgo, en sus propias obras, que se arrepienta, Señor, que cambie de mentalidad y ponga su fe única y exclusivamente en la obra de Cristo, que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó entre los muertos conforme a las Escrituras, Señor. Que se dé cuenta que el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Y Señor, y a nosotros ayúdanos, Señor, a entender bien la gracia, a entender cómo manejar la ley de una manera legítima para el incrédulo, para que vea realmente cómo Dios lo ve, vea su necesidad de la obra redentora de Cristo, para que la salvación por gracia, Señor, sea la solución para su vida, Señor, y puedan de una manera libre realmente poner su fe en Jesucristo. Vean la necesidad, Señor, porque sabemos que esto es, la salvación es una decisión, pero debe ser basada en una necesidad, no en una conveniencia. Y si las personas ven la necesidad de la cruz como su único recurso para ser salvos, van a ser salvos, pero si no, no. Te pido pues que nos bendigas en Cristo Jesús. Amén.